Hola, buenos días. Hoy estoy muy contenta de recibir aquí en ¿Qué estás leyendo? A Luna Miguel. Bienvenida, Luna. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es muy especial tener a Luna Miguel porque yo creo que es la autora más joven que hemos tenido en este programa, ¿Qué estás leyendo?, en el que, como sabéis, invitamos a los mejores autores a hablarnos de sus lecturas, de su libro y de sus lecturas. Veréis que todas son muy interesantes. Luna Miguel acaba de publicar El funeral de Lolita, es su primera novela. Ella es una poeta, una gran poeta y muy activa y activista, diría, incluso de muchísimos temas culturales, y se ha animado con una novela. ¿Qué tal la experiencia de pasar de la poesía a la novela? Bueno, creo que todavía sigo reflexionando sobre ello, porque realmente parece como una ruptura, pero yo lo he vivido como algo muy natural también. Además de poesía, soy periodista y entonces yo creo que esa mezcla de la disciplina del periodismo, del perder el miedo a todos los días a la página en blanco, y también la disciplina de la poesía, de mirar el mundo con unos ojos diferentes, ha hecho que combinados fuera, creo que, más fácil intentar abordar la novela, ¿no? Entonces, bueno, esa sería un poco... Bueno, y bien joven. En El funeral de Lolita, la protagonista es una crítica gastronómica un poco enfurruñada con el universo, que ha sido huérfana de madre, huérfana de padre, y yo diría que hasta huérfana de un amor de adolescencia, que es su profesor. Ella es una especie de Lolita, de un Umber, que es su profesor, que muere. Vamos a dejarlo ahí, no contaremos más. Pero dentro de que es una lucha contra la muerte, hay mucha vitalidad, es muy vibrante, es muy vital esta novela, ¿no? No es una especie de lucha por la vida en medio de un castigo de muerte que ha tenido esta protagonista. Creo que no es evidentemente no es una novela sobre el duelo, pero sí lo es por impregnar eso, ¿no? Por impregnar la vitalidad en lugares que deberían ser grises, ¿no? De hecho, para mí también la selección de los espacios, que son todos lugares muy grises, ¿no? Barrios grises dentro de ciudades normalmente luminosas, me interesaba escoger estos espacios porque, como ella ya está viva y ella ya demuestra que con su vitalidad puede conseguir alejarse de todos esos momentos difíciles o tristes de la vida, ¿no? Pues me interesaba situar la acción en estos espacios, también para dar cuenta de eso, ¿no? De que incluso cuando parece que lo has perdido todo, tú puedes crear de cero la vida, ¿no? Y en este caso también la escritura, la cultura, etcétera. Bueno, ella va de la mano de muchas lecturas, porque este profesor que ha muerto era su profesor de literatura, y uno de los grandes libros que le ha acompañado, de los grandes autores que le ha acompañado, es el poeta Raúl Zurita, una gran referencia para muchísimos, veo que también para ti. Sí. ¿Qué nos cuentas de Raúl Zurita? ¿Por qué lo has elegido como primer libro para destacar? Bueno, lo he elegido principalmente porque la protagonista se llama Elena Zurita. Elegí ese nombre, creo que porque me interesaba también marcar un vínculo con América Latina, con la poesía latinoamericana, me parecía esencial que alguien joven como ella, alguien que estaba en el instituto, leyera autores vivos latinoamericanos, porque normalmente es algo que en las aulas no se nos enseña, ¿no? En esa época, ¿no? Leemos a la generación del 27, leemos a muchos hombres de muchas generaciones pasadas, pero ¿y no se os enseña entre todo eso, a alguien como Zurita o exacto, Rafael Cadenas o grandes exacto. poetas de nuestro tiempo? A mí me costó mucho y creo que todavía me sigue costando, porque ahora empieza a editarse bien, ¿no? Pero si empiezas a descubrir la poesía española, cuando estás en el instituto hablo, ¿no? Cuesta mucho llegar al otro lado y era muy difícil entender por qué, si hablamos el mismo idioma, si compartimos una serie de referentes brutales, por qué no existen estas ediciones, ¿no? De hecho, esta es de Lumen del año pasado, si no me equivoco, ¿no? O de hace 2 años. 2016, creo, Sí. Antes Zurita creo que tenía un libro en Visor, me parece, pequeñito, y otro en la editorial esta de Salamanca, ¿cómo se llaman? No bueno, pero el caso es que
que costaban mucho, ¿no? Entonces me interesaba también casi como una cosa no central de la historia, pero sí como justicia un poco poética, por decirlo así, que la presencia de la literatura contemporánea latinoamericana estuviera allí. Bueno, nos traes otro libro de otra contemporánea tuya, Eva Baltasar, recién salida. También es poeta y también ha saltado a la novela. Es más, Babelia os dedicó recientemente un libro a estas nuevas autoras de primeras novelas, pero personas que ya estabais aquí en el panorama. Eva Baltasar también llevaba años de poeta y nos quieres hablar de Permafrost. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues creo que junto al de Sara Mesa, A cara de pan, creo que son los dos libros que más me han gustado publicados en España este año. Este me ha sorprendido muy gratamente también porque siempre, creo que siempre, y me he sentido relacionado porque creo que siempre accedemos a las novelas de poetas como con ciertas dudas, en plan, bueno, a ver qué nos va a contar, ¿no? Como a las novelas de periodistas, eso Exacto, también me sí, suena. sí. No, es como que parece que que tenemos como una sangre rara, ¿no? Que no podemos ser novelistas, ¿no? Por haber tratado antes otros géneros o por preferir otros géneros incluso, ¿no? Porque yo creo que sigo prefiriendo la poesía como lectora y como escritora. Y el caso de Eva Baltasar me impresionó al recibir el libro, porque yo no había leído su poesía, entre otras cosas me cuesta, aunque vivo en Cataluña, todavía no me veo capacitada como para leer una novela entera en catalán, y no había leído su poesía por esto, ¿no? Y entonces de repente poder acceder a un libro con el que me siento totalmente identificada, ¿no? Un personaje, aunque los estilos son muy distintos, también es un personaje femenino, precario, que está buscando su lugar, que tiene una relación ambigua con el sexo, ¿no? Porque aquí la sexualidad es desbordante en todo el libro, pero al mismo tiempo también es angustiante, ¿no? Y me sentí completamente identificada y agradezco mucho este libro, ¿no? Y también me llamó mucho la atención que un libro de una poeta con tantas referencias tan cuidadas y tan bueno, y con una estética tan bruta haya vendido tanto, ¿no? En Cataluña, y ahora yo creo que en el resto de la península va a ser un bombazo también. Sí, curioso que hayas citado a Sara Mesa y Cara de pan, porque yo me he leído seguidos Funeral de Lolita de Luna Miguel, Cara de pan de Sara Mesa, que la tendremos también aquí. Me falta pero veo que hay un hilo conductor y me encanta ver que son siempre mujeres protagonistas, mujeres con sus vulnerabilidades en distintas edades y situaciones, pero luchando por vivir, por la vitalidad, por vibrar en un mundo complicado, ¿no? Y precisamente también sobre mujeres es tu siguiente opción. ¿Cómo acabar con la escritura de las mujeres? Joanna Rus, bueno, explícanos este libro, sí que no lo he leído. Bueno, esto es un libro que creo que se publicó en Estados Unidos en los años 70 y que se traduce por primera vez al castellano ahora. Además lleva un prólogo de Jessa Crispin que ha sido muy polémica con el libro ¿Por qué no soy feminista? Un libro muy polémico sobre por qué debemos ser feministas realmente, aunque el título diga lo contrario. Y este en específico yo lo leí en inglés también hace un año y pico, me lo recomendó una amiga, la editora de Capitán Swing, y es un libro realmente muy académico, muy académico pero muy accesible. Creo que sirve mucho, o sirvió en su momento, para estudiantes de literatura, que como antes hablábamos de que en los institutos no accedíamos a literatura latinoamericana y sobre todo literatura escrita por mujeres, pues en las universidades en los años 70 también era muy difícil estudiar obras de mujeres, ¿no? Si ya lo es hoy, ¿cómo sería antes, ¿no? Entonces esto es casi un manual de supervivencia para estudiantes que llegan a la universidad a estudiar literatura y se dan cuenta de que no tienen toda esa base de qué escribían las mujeres, ¿no? De que eso no se estudia, ¿no? en las aulas. Entonces, como manual para ponerse un poco al día en su momento y hoy en día incluso para descubrir voces que no estaban representadas, sirve mucho, y además es un análisis sobre de qué manera hemos machacado a las firmas femeninas durante muchos años, ¿no? Está muy bien, pero podía haber estado mejor. Lo escribió ella, pero se nota que alguien le ayudó. O sea, un poco va recuperando todas las reseñas y todas las cosas que se han dicho sobre determinadas autoras, desde Emily Dickinson a Sylvia Plath, y cómo
consciente o inconscientemente se ha intentado destruir, ¿no? La obra y sobre todo incluso la vida, ¿no? de muchas de esas mujeres. Entonces es muy interesante. Sí, sí. Creo que es un libro que sirvió en su momento, pero que viene bien que lo tengamos en castellano porque sobre todo nos servirá para no repetir errores, ¿no? Bueno, no nos lo vamos a perder desde luego. Y nos traes también Marcel Schwab y por último un manga, no podía faltar un poquito de todo, el libro de Monel, sí. Un clásico de... Sí. Bueno, cuéntanoslo tú. Bueno, de todas las ninfulas de la literatura, creo que Monel es mi favorita, aunque el libro se llame El funeral de Lolita, podría haber sido El funeral de Monel totalmente. Además es un libro muy mágico, casi son cuentos de hadas truncados, casi no existe la violencia y al mismo tiempo están llenos de violencia, todos los cuentos de las hermanas de Monel. Monel era una prostituta de 11 años, de la que el autor en su momento con 20 y tantos se enamora y le dedica esta novela de amor y devoción absoluta, ¿no? Porque ella muere de sífilis. Y creo que he leído alguna vez que Nabokov obviamente conocía este libro y era uno de los que estaban en su imaginario, ¿no? Como otros tantos que antes habían reflejado historias de mujeres jóvenes trágicas, ¿no? Entonces me interesa Monel porque a pesar de que muere, el personaje o la persona en la que se basa Marcel Schwab para escribir el libro, a pesar de que muere, está viva constantemente, ¿no? Es algo de lo que hablábamos antes, ¿no? De que a pesar de que es todo gris alrededor, la voz de Monel sigue viva, ¿no? A través de sus hermanas, a través de su magia, ¿no? Entonces me interesa por eso, ¿no? Porque es un libro sobre una ninfula y además es muy duro, ¿no? Y con una situación muy penosa adentro, pero al mismo tiempo tiene una magia que le hace justicia, ¿no? a ese personaje. Sí, es muy curioso, hemos hablado de cómo las mujeres en general han sido ninguneadas, lo han tenido más difícil para abrirse paso en la literatura, pero también qué escasos son los buenos retratos femeninos en manos de los hombres, claro, que sí. Toda la mayor parte de la escritura que hemos recibido es de hombres. Las ninfulas o están muertas o han sido violadas, claro, ¿no? Y estoy pensando grandes excepciones como Flaubert con Madame Bovary o yo que sé, Ana Karenina, realmente los retratos de mujer son difíciles también de conseguir en manos de los hombres, que son los que lo han dominado la literatura. Bueno, ¿no? hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el de las vírgenes suicidas, que creo que Eugénides es uno de los escritores que para mí mejor retrata todos los universos femeninos, de hecho casi todos sus protagonistas son mujeres, o personajes trans y siempre tiene como mucho tacto, ¿no? para representar otras sensibilidades distintas a la suya de hombre cisgénero, ¿no? Creo que es uno de los retratos que más me gusta, pero aún así las vírgenes suicidas son vírgenes suicidas, que se suicidan, es decir, sigue siendo mujeres jóvenes muertas, ¿qué pasa después, ¿no? Bueno, y por último La chica a la orilla del mar, Inio Asano, un manga. Cuéntanos. Sí. Creo que para mí la escritura del funeral de Lolita ha estado muy influida por el manga. Desde niña he leído cómic y he leído mucho manga, ¿no? Desde Sailor Moon, pero ahora creo que hay una ola bastante que está empezando a llegar a España a través de editoriales pequeñitas como Milky Way y otros sellos, ECC y demás, que están empezando a publicar manga cuyas historias son muy parecidas a otras historias para adultos, ¿no? No es manga infantil, no es manga juvenil, incluso si los protagonistas son muchas veces adolescentes, las historias tienen otro pozo, ¿no? Muy distinto a todas esas series a las que estábamos acostumbrados a leer de adolescentes. Y en este caso Inio Asano es uno, para mí, si tuviera que decir grandes escritores de mi generación, creo que él es del 82 o por ahí, o del 83, diría que él, ¿no? Porque aparte de dibujar, él escribe las historias y son brutales, ¿no? Son retratos de personajes, sobre todo también los retratos que hace de las mujeres son brillantes, y en este caso La chica a la orilla del mar
yo muchas veces cuando me imaginaba a Elena, escribiendo a Elena, le ponía los ojos y la cara de esta chica de adolescente, ¿no? Porque bueno, me parece que el retrato que hace de la angustia adolescente en La chica a la orilla del mar es bestial. Bueno, pues gracias Luna Miguel, te deseo mucha suerte, gracias a vosotros, os espero aquí pronto en Que estás leyendo con nuevos autores, desde luego vendrá Sara Mesa, desde luego os voy a ofrecer a Samantha Schweblin que también está al caer, y gracias por estar ahí, a todos.